Comunicado del Banco Central, recién explicando esta suba al 40% de la tasa de interés. Dice, medidas del Banco Central, se resolvió aumentar la tasa de política monetaria en 675 puntos a 40%, y asimismo se amplía el ancho del corredor de tasas. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Las tasas a 7 días se ubicarán en 47% para el pase activo y 33% para el pasivo. ¿Qué significa esto? Acá los tenés a los técnicos especialmente, porque en materia de tasas ya es más difícil hablar. Es más difícil hablar. ¿Qué es esto? Amplía el corredor porque en un momento de volatilidad, el corredor lo que te explica es a cuánto le cobra la plata a los bancos. Sí. El pase activo es un mecanismo de asistencia de liquidez. Sí, de liquidez. La tasa de política monetaria está entre pase activo y pase pasivo. El pase activo es la línea de asistencia que tiene para los bancos cuando les falta liquidez. Al decirle que la suba al 47%, les está diciendo directamente nadie va a tomar al 47% plata de los bancos. ¿Por qué? Porque si le prestara plata, eso sería expansivo, o sea, estaría volcando pesos en la economía y eso terminaría repercutiendo sobre el dólar. Fíjate, mostrarme el comunicado un poco más abajo. A ver, la autoridad, la parte del párrafo un poquito más abajo dice, la autoridad monetaria tomó estas decisiones con el objetivo de evitar comportamientos disruptivos en el mercado de cambios, así como para garantizar el proceso de desinflación, y está listo, fíjense este párrafo, está listo para actuar nuevamente si resultara necesario. Eso es política. Lo dice siempre. ¿Vos me permitís una foto? Eso es política. Si usted pudiera meter una cámara en este momento en el despacho del Central, la sonrisa, la mueca, porque no es sonrisa, no lo creo que esté contento, de Sturzenegger, y a su vez mandar otro a la Casa Rosada y ver la cara de Marquitos Peña, que lo sentó al lado y le dijo, vas a bajar las tasas. Sí. Pasamos de 28 a 40. Está bien, el contexto internacional no fue favorable, Argentina es vulnerable a otro shock. Aunque hubiera estado solo Sturzenegger, pero acá... Lo que vos estás diciendo es que Sturzenegger en este momento está rompiendo con alegría y festejando las fotos del 28 de diciembre del año pasado. Vamos, está tirando por el... Sí, no sé tanta alegría, estamos pero... en el Ministerio de Economía, allí están todos los periodistas, los fotógrafos. ¿Ya está Duhovne sentado? A ver, no alcanzo a verlo, yo supongo que sí, o está entrando. Sí, todavía no interesa. Ahí está Duhovne, ¿no? A punto de sentarse o ya está sentado. Ahí se ve a los fotógrafos. Expectativa. Entonces, esto va a ser un anuncio, ¿eh? Recuerden, hay un título. Ahí está Duhovne. Y un tema para marcar que lo estaban diciendo acá de producciones. Está con Caputo, ¿eh? Está con Caputo. Atención que está con Caputo. Ya veremos qué significa esto. Escuchamos. Ministro de Finanzas y Ministro de Hacienda. La sorpresa es Caputo, que no estaba previsto por lo menos en la información de esta mañana. Todavía no tenemos el audio, todavía no lo han conectado, todavía están, bueno, por ahora están saludando. ¿Qué significa la presencia de Caputo? A ver, Ignacio, ¿qué te parece? Tiene que ver con el programa de financiamiento del gobierno. No quiero hacer ninguna especulación porque cualquier cosa puede sonar. Hubo épocas donde la Argentina, por ejemplo, tuvo que colocar el tesoro bonos compulsivos o esas cosas. Bueno, lo escuchamos, ya está hablando Duhovne. Destinadas a reducir la volatilidad en el mercado cambiario que experimentamos en los últimos días, volatilidad que también están experimentando otros países de la región. Estuvimos ayer trabajando con el presidente, junto con el ministro Caputo, con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Y hoy los hemos convocado para hablarles un poco de qué vamos a hacer en materia fiscal. Ustedes saben que nosotros hemos venido trabajando con metas fiscales destinadas a asegurar la solvencia de la deuda pública argentina. Las metas fiscales fueron diseñadas de manera tal de poder congeniar nuestros objetivos de crecimiento, los objetivos sociales, pero a la vez de mantener en una trayectoria de solvencia a la deuda pública argentina, y hemos sistemáticamente cumplido nuestras metas fiscales. Recuerden que en el año 2016 Argentina tenía una meta de déficit primario de 4,8, terminamos teniendo un déficit de 4,3. En el año 2017 teníamos una meta de 4,2% de déficit primario, terminamos teniendo un resultado de 3,8%. Para este año estamos trabajando con una meta de 3,2%, a la que aspirábamos a
sobrecumplir. Ahora, en el contexto actual, en donde ha subido la tasa de interés en Estados Unidos, en donde las monedas emergentes se han depreciado y en donde además tenemos más incertidumbre doméstica derivada de la eventual presión fiscal que provendría de un proyecto irresponsable o de los proyectos irresponsables que pretenden modificar nuestra política tarifaria mediante legislación del Congreso, cosa que tendría un costo de unos 200.000 millones de pesos. Lo que nosotros queremos hacer ante esas presiones demagógicas es ratificar el rumbo de la política fiscal, y en ese contexto pensamos que además de trabajar para el sobrecumplimiento de la meta, como hemos hecho otros años, lo que vamos a hacer es asegurar ese sobrecumplimiento desde ahora. Es decir, vamos a modificar nuestra meta desde un déficit primario de 3,2% para este año a uno de 2,7%. Es decir, vamos a reducir medio punto porcentual el déficit programado para este año. Eso permite generar un ahorro sobre las finanzas públicas, sobre las necesidades de financiamiento superior a los 3.000 millones de dólares. Y en ese contexto también vamos a estar bajando entonces el resultado del déficit primario para este año desde 3,8% del Producto Bruto Interno a 2,7%. Es importante mencionar que el resultado financiero va a bajar en la misma proporción, dado que estimamos que la cuenta de intereses de este año va a resultar prácticamente estable en relación a la que tuvo el año pasado, con lo cual el déficit después de intereses va a bajar de 6% a 4,9% del PBI. Esto es muy importante porque, como menciona siempre el presidente, la Argentina no puede seguir viviendo de prestado. Nosotros tenemos un programa muy claro de convergencia hacia el equilibrio fiscal, donde queremos dejar de emitir deuda y de depender de los mercados, y en la medida en que podemos acelerar ese proceso y dar señales contundentes de hacia dónde vamos y cómo lo hacemos, pensamos que es importante hacerlo. Es decir que la meta de déficit fiscal nos va a permitir ahorrar estos 3.200 millones de dólares que mencionábamos, y para modificar las metas hay muchos datos que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, ya hemos sobrecumplido nuestra meta que teníamos para el primer trimestre ampliamente. Recuerden que teníamos una meta de déficit primario para el primer trimestre de este año de 0,6% del PBI a una de 0, y hemos logrado tener un resultado de 0,3% del producto, y en donde el resultado del primer trimestre nos ha mostrado también que está funcionando nuestra política de contención del gasto, y donde además la recaudación está creciendo a un ritmo significativo. Por primera vez en muchos años, ya desde el segundo semestre del año pasado, el crecimiento de los ingresos supera al crecimiento del gasto, que es la única manera posible de bajar el déficit. En el primer trimestre, como ya habíamos anunciado cuando presentamos el resultado de nuestras cuentas fiscales del primer trimestre, habíamos mostrado que los ingresos venían creciendo al 22% y el gasto al 18%. Cuando publiquemos el resultado definitivo del mes de abril, dentro de unos días, van a poder ver que en el mes de abril los ingresos han crecido al 18% y el gasto primario a un ritmo de 14%. Esto quiere decir que en términos reales el gasto primario está bajando a un ritmo cercano a los 10 puntos porcentuales, algo que no se observaba en Argentina, creo que no se ha observado en la historia contemporánea, a menos en épocas de no crisis. Hemos tenido caídas en el gasto primario medido en términos reales, es decir, que el gasto haya
crecido por debajo de la inflación solamente cuando tuvimos crisis, licuaciones, pero en este contexto de crecimiento de la economía, de aumento del empleo, de baja de la pobreza, y en donde se ve una Argentina que va a seguir creciendo por muchos años, nunca habíamos visto este proceso de baja tan fuerte del gasto público. La recaudación está mostrando un muy buen desempeño en función de lo que está ocurriendo con el nivel de actividad, donde en el primer cuatrimestre crece al 31%, y eso ha superado en casi 10 puntos porcentuales. Bueno, está hablando Duhovne en este momento, está haciendo anuncios importantes. Vamos a empezar a pasar en limpio qué es lo que dijo. Lo más importante, lo dijo apenas comenzó. El déficit previsto para este año era del 3,2% del PBI y va a pasar a ser del 2,7%, es decir, 0,5 menos. ¿Qué significa esto? Que va a haber más ajuste, que van a recaudar plata por otro lado. ¿Exactamente qué es, Diego? A ver, lo que hablamos por ahí al principio era, tenés una velocidad que era el gradualismo, para que la gente no sienta el impacto, aunque lo siente, y hacia los mercados lo mismo. Ahora bajaron un poco el gradualismo y pasamos al mini aceleradismo. Es decir, están acelerando un poquito. Ya venía bien la recaudación, ya iban a sobrecumplir la meta, como pasó el año pasado. Ahora lo están poniendo en tinta. Ahora, ¿esto ratifica la política que hay hasta ahora o significa que va a haber más pedidos para que la sociedad pague este exceso de gasto que tiene la Argentina, Ignacio? Profundiza el sendero de ajuste que había iniciado el gobierno en el frente fiscal. Eso los va a forzar a afinar el lápiz y reducir seguramente el gasto, algunas partidas que tendrían por ahí en gasto. Pero va a haber más ajuste, entonces, en concreto, digo, se viene un tiempo de más ajuste. ¿Por qué darle ese mensaje al mercado? Un poquito ¿Cuál es la más rápido intención con ese mensaje al mercado? ¿Por qué es importante el mercado te con lo que estamos viendo con el dólar? El mercado te estaba castigando porque vos tenés dos déficits. A vos te faltan dólares porque importás más de lo que exportás. Eso nos faltan todos los meses unos 500, 600 millones de dólares, y por el otro lado te faltan pesos para pagar las cuentas de fin de mes del Estado. Lo que están tratando ellos de reducir, por lo menos donde pueden, que es la parte fiscal. Vamos a tratar de gastar menos. O lo que entre, no lo vamos a gastar. Lo que entre de más. Si vos tenías previsto que entraran 100, entraran 120, fantástico, los ahorramos. Que eso es donde están apuntando. Seguramente toquen algo de la pública y algunos gastos de... No dieron todavía ese detalle. Bueno, no, por eso es importante, lo que estamos viendo es muy importante. Finalmente, lo que acaba de decir el ministro Duhovne es ratificar la política económica del gobierno, pero intensificar el ahorro, intensificar el ajuste. Es decir, si este año el gobierno pensaba ahorrar una cantidad de plata o dejar de gastar o pedir tanta plata prestada, bueno, van a empezar a pedir menos plata prestada afuera. Eso es lo que dijo Duhovne recién. La pregunta es esta, ¿cómo van a hacer? ¿Dónde se viene el ajuste? ¿En qué lugares del Estado? El mundo económico también, digamos, esto se ve desde dos lugares, ¿no? Del público de a pie, que está pensando, me ajustan y por dónde me siguen ajustando y a ver si me toca a mí o en dónde. Y por el otro lado, el mundo económico y los inversores, que lo que están diciendo es, bueno, el gobierno está demostrando o intenta demostrar que se para de una manera un poco más macha frente a lo que está pasando. Es decir, hay que ajustar. Tampoco vamos a decir que bajar el déficit esté mal, porque digamos a la gente le complica, está claro, pero este déficit hay que bajarlo de alguna manera. No podemos vivir con este déficit toda la vida. ¿De qué número se habla cuando se habla de ese porcentaje, más o menos? Y vos tenés un déficit aproximadamente de 400.000 millones de pesos. O sea que ahí lo estarás bajando 40, 50.000 millones de pesos más. Recién el ministro Duhovne dijo, ratificamos el 15% de inflación previsto para este año y el 10% para el año que viene. Es una expresión de... es una expresión de recontra deseo. Sí, totalmente, porque ya en 5 meses la Argentina va a acumular por lo menos 8-10% de inflación. El problema ahora está anunciando también el Banco Central, además de la suba de tasas, una reducción en la cantidad de dólares que pueden tener en cartera los bancos con respecto al patrimonio, al nivel patrimonial que tengan. O sea que no pueden comprar dólares. Tienen que desarmar dólares porque la redujo. Hoy se permitía que tuvieran el 30% de su patrimonio en instrumentos en dólares. No era solo divisas, sino también bonos en dólares o futuros de dólar. Esa posición la redujo del 30 al 10%. O sea, del 30 al 10% lo va a obligar a desarmar. Sí, de hecho el kirchnerismo la llegó a tener creo que en 5. Sí, estaba más bajo. De hecho la subió al 30 para combatir, ¿te acordás cuando el dólar estaba en 17,30? No hace mucho. Esto era al principio de diciembre, estaba en 17.
Esta posición le permitía que los bancos le significaran un comprador más de dólares. Bueno, esto Ramón le preguntaba cuáles eran, o Carlos, cuáles eran las herramientas que tenía el central. Esta es otra, lo que demuestra que salieron con todo, ¿no? Si lo comparamos con el esa es resto una del mundo, medida bastante no es una locura. heterodoxa, es rara para el Banco Central, ¿no? Digamos, es una decisión normal. Digo, comparándolo con el resto del mundo, no es una... Pero Es ¿por qué rara decís igual. que Esta es medida rara? es más, tiene más un perfil más heterodoxo, digamos. Está restringiendo al mercado para cubrirse en dólares cuando necesita o cuando ve que se va a desvalorizar la moneda local. Sí, pero vos lo que no podés permitir es que los bancos o en Sí, general digo los yo. inversores compren dólares en el mercado, digamos, y después los vendan a futuro haciéndose una diferencia. Claro. Estabas Perfecto. permitiendo un juego que Pero que si vos esto lo permitís corta. el libre mercado, ellos defendían el libre mercado, esto no va a favor del libre mercado. Igual no hay libre mercado en ningún lado. O sea, Está ni en bien, Estados bueno, está Unidos, perfecto, pero- ni en Alemania. No, pero está bien, para lo que uno espera de este gobierno es más Al final, sorprendente. o si es querés. pragmático, entonces. Al final, al final ¿Qué es lo que debemos esperar de un ministro? Bueno, No, está bien, sí, no digo que ni bien ni mal. Perdón, digo. el que es pragmático es Macri. Para empezar. Bueno. A ver, recordamos todo lo que pasó hasta esta hora. El Banco Central decidió aumentar las tasas a un 40%. Nicolás Dujovne acaba de anunciar que la meta de déficit del gobierno cambió. Este año pretende el gobierno ahorrar más. ¿Qué quiere decir? Que va a haber más ajuste o más recaudación. Una de las dos. No hay muchas opciones y recién acaba de, nos dice Ignacio, acaba de anunciar el Central que lo van a obligar a los bancos a vender dólares. Hablando en criollo, medidas de alto impacto para una mañana de viernes en la que el gobierno evidentemente quiere irse a un fin de semana más tranquilo. ¿Podrá hacerlo con todo esto? Yo creo que sí. Hoy, si con toda esta batería el dólar no vuelve a 22, un curso por debajo, lo que hablaba Ignacio, o sea, el central va a tener que agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? En el dólar que determine que sea compatible con esta tasa de interés, que está más cerca de 22 que de 23, vendo todo. Porque si no, es lo que pasa, que 45 la tasa, bajar la posición de los bancos en dólares al 5% de su patrimonio, digamos, no puede ir mucho más. Ya creo que es bastante. Te anunciaron un ajuste más profundo, te anunciaron unos bancos que no pueden tener tantos dólares, te subieron la tasa al 40 con una inflación. Pongamos el peor escenario, 27. Lamento decepcionar al ministro, pero estaremos más cerca de 24, Pero 27. está recontra positiva. Recontra positiva. Entonces, me parece que ya con esto tenés, perdón, el único que te puedes compaginar todo es que mañana el real o hoy cierre el real a 3.65. Si el real se sigue depreciando porque el contexto internacional es negativo, bueno, ya a Argentina mucho margen no le va a quedar que empezar a entregar reservas, que tiene bastante. Además, como señal, más allá de medir si la tasa de interés es suficiente o es atractiva con respecto al dólar, es que la señal que está mandando el Banco Central y el gobierno de que está dispuesto a todo para frenar esta corrida. Y hoy hay que ver quién se anima, digamos, a correr contra el Central, ¿no? Después de haber hecho todo esto, sabiendo que el Banco Central en cualquier momento también puede decir, de la misma manera que subió las tasas, que bajó la posición general de cambios, puede salir a resignar muchas reservas para defender su tipo de cambio. Eso es una señal importante para el mercado. Está Nicolás Dujovne hablando al lado. Caputo, todavía no habló Caputo. Es de imaginar que después de la exposición de Dujovne se abran preguntas, tal vez allí sea el momento de Caputo, que saldrá a decir que vamos a pedir, que la Argentina va a pedir, digo vamos porque somos argentinos, menos deuda, va a intentar. Esto apunta a que la Argentina tenga menos deuda, por lo menos para el año que viene. Este año ya está pedida toda la deuda. ¿Lo escuchamos un poquito más a Dujovne a ver qué está diciendo? Un año y que se va a mantener por muchísimos años más, lo que nos va a permitir seguir generando el aumento del empleo que estamos viendo, la baja en la pobreza y el continuar con este camino para convertir a la Argentina en un país desarrollado. Muchas gracias. Toto, ¿querés agregar algo? Sí, para agregar a lo que dijo Nicolás, también es importante distinguir lo que bien decías al principio, que esto también es algo que está pasando en muchos países emergentes del mundo, y que es importante recalcar que Argentina está muy bien preparado para absorber ahora estos shocks. Y a las medidas que hoy tomó el Banco Central y a las medidas que acaba a la reducción digamos, de la meta fiscal que acaba de anunciar Nicolás, también es importante aclarar que por el lado financiero, que este no es un movimiento
que nos ha agarrado desprevenidos. Nosotros esta es la razón por la que hemos prefinanciado el 75% del programa financiero en los primeros 3 meses del año. Ahora incluso con la reducción del déficit fiscal y también con nuestro nuevo nivel de dólar, este porcentaje que acabo de decir del 75% está más cercano casi al 80-85%. Entonces, no tenemos desde el punto de vista del financiamiento ningún problema. Y también el hecho de hoy tener un tipo de cambio flexible es lo que nos permite también poder absorber estos shocks externos. El Banco Central se ha comprado miles de millones de dólares a nosotros desde 16 hasta 18, entonces claramente este tipo de movimientos y tener tipo de cambio flexible es lo que le ha permitido al Banco Central ahora decidir vender alguna de esas reservas a niveles sustancialmente más altos. Por eso, ahora cuando se habla también de cuasi fiscal, es importante remarcar que lo único que hay de cuasi fiscal en este momento en el Banco Central es superávit. Entonces, importante remarcar que, como dije antes, que este es un movimiento que podía venir, que no nos agarró por sorpresa y que estamos perfectamente preparados desde Hacienda, Banco Central y Finanzas para resolverlos sin inconvenientes. Quisiera agregar una cosa más antes de entrar en las preguntas y que tiene que ver con de dónde proviene el sobrecumplimiento con respecto a la meta de 3,2% que era consistente con el proyecto de ley que enviamos, con el proyecto de ley de presupuesto que enviamos al Congreso. Y ahí, en la composición de la mejora de medio punto del PBI en términos de déficit que vamos a tener, uno podría hacer una regla muy sencilla en la cual 1/3 viene dado por mayores recursos, porque la recaudación está evolucionando mejor de lo que teníamos previsto en el presupuesto, y los otros 2/3 es porque vamos a generar ahorros, ¿no? Y ahí claramente estamos generando ahorros muy importantes en todo lo que tiene que ver con bienes y servicios de la administración pública, pero además vamos a ejecutar 30.000 millones de pesos menos de gasto de capital, es decir, de gasto en infraestructura. Por supuesto que nos duele, siempre es el gasto que uno quiere no tocar, la obra pública, pero también hay que saber que en este contexto, en el cual necesitamos acelerar la convergencia al equilibrio fiscal, producto de la mayor volatilidad externa y también dando señales de que la Argentina, a pesar de las presiones populistas, no está dispuesta a cejar en su camino hacia el equilibrio fiscal, ha decidido adoptar este conjunto de medidas fiscales. Bueno, volvimos justo en los momentos clave de la conferencia. Primero, Luis Caputo diciendo que el gobierno está tranquilo, pues ya para este año ya pidió la plata que necesitaba del extranjero. Y recién la clave, Nicolás Dujovne acaba de decir que efectivamente se va a achicar el déficit y cómo se va a achicar. Y dijo claramente 30.000 millones de pesos menos para infraestructura, para obra pública, esto para caminos, para puentes, para escuelas. Pero habló específicamente, dijo, lo lamentamos, pero una definición muy clara y muy concreta, ¿no? Esto es lo que acaba de anunciar Nicolás Dujovne. ¿Qué dicen ustedes? Es la muestra de que todas estas cosas, estos errores y desmadres económicos tienen impacto en la vida real, claro, en la actividad, que obligan a la Argentina a moderar sus expectativas de crecimiento para este año. La obra pública era una de las cosas que estaba, uno de los motores del crecimiento que se estaba viendo, sobre todo por lo que se está viendo por el lado de la construcción. Y vos, Ramón, además decías, la obra pública era la gran apuesta del gobierno también en términos políticos, ¿no? Sí, por un año electoral que se viene. Y también, ¿cuál era el dato económico que siempre repetía el gobierno? Bueno, la construcción lidera ese crecimiento. Y ahí hay una marca. Yo estaba buscando cuál es el número oficial de obra pública total. Porque entiendo que digan, son 30.000 menos. Bueno, ¿cuál es la torta? Claro, 30.000 sobre cuánto. Eso es lo que quiero, claro.
Porque ahí se va a ver también cuál es el este año es más porcentaje. difícil de calcularlo porque como además tenés el cálculo de los PPP que incorporó un 50% de participación privada, es un poco más difícil el volumen, presupuestariamente fue más difícil de calcular este año. A ver, en términos de PBI, vos estás hablando de economía de 500, 600 mil millones de dólares, bueno, depende del tipo de cambio que usemos, pero 1.500 millones de dólares o 1.400 millones de dólares de deuda pública no es un impacto significativo, obviamente a las áreas donde le quitas esa ruta, eso Ahí sí, es obvio. importante. Ahora, uno habla mucho de Stutzelegger, la otra persona clave de este gobierno es Caputo. Caputo Sí. colocó 9.000 millones de dólares de deuda en el mejor momento emergente, el mejor momento del año para lo que después vino, que fue enero. O sea, ahí también tenés un muy buen funcionario que supo... Hay un mérito de Caputo de haber conseguido esto que dijo él, ¿no? 75% de la deuda la conseguimos en los primeros 3 meses del año. Exacto. Y... Hay que ver igual, ese es mirándolo del lado positivo, ¿no? Porque en realidad lo que también en los mercados se vio es que a partir de eso hubo una sobreoferta de bonos argentinos y subió el rendimiento de los bonos argentinos. Se encareció mucho la deuda y eso a las compañías o a las provincias que tuvieron que salir a endeudarse se les vio completamente cerrado el mercado internacional para colocar deuda. Entonces, también, es cierto, aprovechó la oportunidad para financiar al Tesoro, pero le provocó un daño. A ver, para. Tenemos información de último momento, porque todo esto que están contándonos nuestros invitados, la conferencia de Duhovne, el aviso del Banco Central, el comunicado del Banco Central, la conferencia de Luis Caputo, ya dio resultados. Abrió el mercado y tenemos noticias sobre el valor del dólar. ¿Cuál es en este momento? Parece que ya lo voltearon un peso con 30. 22.30. 22.30 está en este momento respecto ya. del cierre anterior, ¿no? Ya abrió 70 centavos menos que... El Banco Central estaba parado en 22,5 y las puntas son 21,5, 22, pero todavía los mercados futuros no abrieron. Pero claramente esto ya te puso el tipo de cambio antes del salto. Tampoco es que se va a desplomar de un momento a otro, pero ya esto obviamente... Abrió en bajas, el título es abrió en baja, en principio da la sensación de que el mercado escuchó el mensaje del gobierno, ¿no? Sí, en un mercado que estaba preparado para todo lo... Si no tomaba ninguna medida, el gobierno estaban preparados para llevarse puesto de nuevo al Banco Central. Entonces esto que ya empiece a bajar desde la primera hora, cuando el Banco Central estaba preparado para por ahí tener que sacrificar reservas en los primeros minutos, es una muy buena señal. Fue bastante puede rápido, ¿no? Fue ahí al minuto de empezar. Ahora, yo tendría una pregunta para hacerles porque esto tiene dos caras, siempre. Una es el público, lamentablemente, uno piensa que la economía la tiene que mirar todo el mundo igual, pero no es así. Los mercados miran ciertos intereses que a veces el público en general no entiende. ¿Esto fue atacado seriamente, creen ustedes? Digamos, el gobierno, digo política y económicamente, ¿el gobierno está pagando los costos que tiene que pagar? ¿Es una forma seria de enfrentar esta crisis? ¿Hoy o los últimos días? Porque cometió muchos errores en los últimos días. El gobierno está acá porque cometió muchos errores. Hoy está haciendo lo que el mercado estaba esperando que hiciera en los últimos días. O sea, mostrar... ¿De quién fue el error? Una señal agresiva. Bueno, en realidad, a ver, la mesa... La que tiene que capear la tormenta es la mesa del Banco Central, ¿no? Los que están al frente. Ellos son los que toman la decisión. Obviamente no tienen la bola de cristal, no saben cuánta demanda hay del otro lado. Es muy difícil, o sea, tienen que ir testeando el mercado. Es muy fácil para nosotros hablar, viste, con el diario del lunes. No, está bien, o sea, pero ellos lo fueron testeando y se fueron dando cuenta que tenían que ir siendo cada vez más agresivos. Ahora nos damos cuenta, pero en el momento obviamente puede haber sido bastante complicado. Mira, Tato, me pasa la producción por el tema de lo que se va a recortar, 30.000 millones que dijo Duhovne de obra pública. Para tener una idea, en 2017 el presupuesto hablaba de 185.000 millones. O sea, con ese número del 100%, el recorte es del 16% en obra pública. Bueno, tomando como referencia 2017. ¿Sabes qué pasa? Que dicho así son números fríos, pero suponete que vos vivís, no sé, en Junín, y esto justo te frena la obra de la ruta que iba a Junín, decís, pucha, todo este despelote que vi por la tele, de que el dólar, que no sé qué cuánto, al final lo que hace es que la ruta que iba a llegar a mi ciudad no llega. Para muchas personas reales, esto que estamos viendo y que parece tan de los mercados y tan de las películas, tiene efectos muy concretos, ¿no? Y para las provincias, porque le saca obra pública y también, por ejemplo, restringe las posibilidades de financiamiento que tienen. Claro. O sea, este nivel de tasas también a las provincias los perjudica mucho porque tienen que colocar mucha deuda todavía y lo tienen que hacer en el mercado local.
y lo tienen que hacer a estas tasas. Bueno, pero ahí cuando la provincia, los diputados de la provincia acompañan la ley de la oposición para frenar las tarifas, que es un disparate, por más que a todos les duela, pero las tarifas son las tarifas, entonces ahora tienen que explicarle por qué su gobernador se va a financiar al 40 y no al 28. Déjame aclarar a la gente de Junín que lo mío fue un ejemplo azaroso. Sí, pobre que está saliendo a la ruta. Ya hay un corte de ruta en este momento. Yo la última quiero preguntar en cuanto a la palabra ajuste, digo, que la escuchamos y yo creo que la gente, todo el mundo se asusta cuando escucha eso. Más allá de la obra pública, esto puede repercutir en otro sector, en otro... Es que ya estamos ajustando. Cuando vos decís que el déficit fiscal pasó de 5% al 3 y al 2, ya estamos en ajuste. Sí. ¿Cómo lo siente la gente? Y no, y cuando te convalían paritarias del 15% con una inflación esperada del 22%, estaban provocándote un ajuste también. Pero tienen gatillo. Gatillo. Nadie va a cerrar este año con 15% de aumento. Se equivocó. No, pero nadie cerró. Cuando vos mirás la letra chica, todos tuvieron un poquito. Nadie está cerrando un 15 y vas a tener seguramente entre octubre y noviembre un ajuste con bono compensación. Nadie va a cerrar. Diego de Nicolás, Ignacio Liberador, un lujo los dos, en serio. Muchas gracias. En ayudarnos a entender este momento. Recordamos, el dólar abrió en el mercado a 22,30, bajó claramente, arrancó ganando la pulseada del día de hoy el Banco Central, que abrió esta mañana anunciando suba del 40% en la tasa de interés, prohibición o obligando a los bancos a salir a vender dólares, algunas de las medidas, y el gobierno anunciando hace un ratito nada más desde el Ministerio de Economía, Nicolás Dujovne, que van a apurar el ajuste fiscal y los primeros afectados son los involucrados en la obra pública. Va a haber un recorte en la obra pública, títulos de esta mañana intensísima de viernes. Seguimos aquí, así que no se vayan.